dimensional, que es muy utilizado en la parte de diseño de tuberías e inclusive reactores, el número de Reynolds. Ya voy a compartir mi pantalla. Espero que ahora mi internet esté bien, porque creo que el día jueves como que falló. Y voy a quitar mi cámara, ¿ya? Para mejorar el internet. Ve otra vez. ¿Ven mi pantalla? Sí, se ve, ingeniero. ¿Se ve, no? Ya, perfecto. Sí, se ve. Bien. Ahora sí. Y voy a comenzar a grabar. Recording in progress. Ya, lo que les decía entonces, seguimos en la primera unidad, transferencia de cantidad de movimiento. Ya hemos visto varias cosas, la ley de Newton de la viscosidad, hemos visto el sistema de coordenadas para graficar perfiles de velocidad y de esfuerzo de corte. La anterior clase hemos visto el balance de transferencia de cantidad de movimiento, que es bastante compleja, pero se puede ir simplificando. El día de hoy, como les decía, vamos a ver los tipos de flujo según el número de Reynolds. Lo primero que vamos a definir son los tipos de flujo. ¿Qué tipos de flujo se pueden presentar? Se denominan tipos de flujo o régimen. Cualquiera de los dos términos son sinónimos, ¿ya? Entonces podemos hablar de régimen laminar, régimen turbulento o régimen transitorio. ¿A qué nos referimos con régimen laminar? El flujo se mueve en láminas, tiene viscosidad alta y la velocidad es baja. Esas son las características del régimen laminar. Y si lo vemos gráficamente, acá podemos observar un perfil de velocidad. El perfil de velocidad inclusive también está marcado como líneas o flechas, en este caso horizontales, ¿no? Si se trata de dos placas por donde está fluyendo algún tipo de líquido. En el régimen turbulento, ¿qué es lo que ocurre? El flujo se mueve en forma desordenada. Tiene viscosidad baja, pero la velocidad es alta. Como en este caso, ustedes pueden observar las flechas en toda dirección. De todas maneras está fluyendo hacia el lado derecho, pero de manera turbulenta. En cambio, el régimen transitorio, como su nombre indica, transitorio, es un estado en el que coexisten tanto el régimen laminar como el turbulento. De manera que, y obviamente va a ser complejo que yo quiera trabajar o resolver algún tipo de problemas en este régimen, en el régimen transitorio. ¿Por qué razón? Porque voy a tener tanto flujo laminar como flujo turbulento, ¿no? Entonces, esos son los tres tipos de regímenes o tipos de flujo. Ahora, ¿qué cantidad, qué magnitud me permite identificar el tipo de flujo o el tipo de régimen con el que estoy trabajando? Justamente para eso me sirve el número de Reynolds, ¿Pero qué es este número de Reynolds? Un favor, si hay alguien que está con el micrófono encendido, si tienen preguntas, me preguntan, si no, por favor, apáguenlo, ¿ya? El creador del número de Reynolds es el señor Osborne Reynolds, que fue el primero en demostrar que es posible pronosticar el régimen de un fluido si conocemos la magnitud de un número adimensional. Esta magnitud adimensional es justamente el número de Reynolds, que se simboliza con la letra RE. También van a ver de esta otra forma, número de Reynolds. Es lo mismo, ¿no? Es la forma o la nomenclatura que se utiliza para denotar o simbolizar el número de Reynolds. Ahora, ¿qué es este número de Reynolds? Ya hablando en forma más analítica. Este número de Reynolds me indica la relación entre las fuerzas de inercia o también se conocen como fuerzas de convección. Cualquiera de los dos términos o palabras es correcto, depende de la bibliografía que manejemos, ¿no? Entre las fuerzas de inercia y las fuerzas viscosas de un fluido. Esa es la relación, porque en sí un número adimensional compara ya sean magnitudes, ya sean procesos. En este caso está comparando las fuerzas de inercia con las fuerzas viscosas y de esa manera obtengo este número de Reynolds. Ahora, ¿qué me dice este número de Reynolds?
Un flujo que se representa por un número de Reynolds grande se entiende o se entenderá como relativamente poca importancia en los efectos viscosos. Eso es correcto, porque si el número de Reynolds es grande, significa que el denominador, las fuerzas viscosas, son despreciables o son pequeñas, ¿no? Mientras que un número de Reynolds pequeño se traduce como lo contrario. Es decir, un número de Reynolds pequeño va a significar que las fuerzas viscosas o el denominador tiene un valor elevado, ¿no? Entonces, en ese caso va a ocurrir lo contrario. Eso en cuanto entonces a lo que corresponde al número de Reynolds. Pero acá vamos a hacer ya un análisis dimensional. ¿Para qué? Para determinar la fórmula analítica que la vamos a luego utilizar en resolución de problemas del número de Reynolds. ¿Cómo he deducido todo esto? Mediante un análisis dimensional. Ya la anterior clase en el balance de transferencia de cantidad de movimiento hemos hecho también un análisis dimensional en cuanto a las unidades de cada uno de los términos del balance, ¿no? En este caso, el análisis dimensional nos va a permitir determinar la fórmula del número de Reynolds. Entonces, ¿qué voy a hacer o qué es lo que he hecho? Yo sé que por definición, en la anterior diapositiva les dije que el número de Reynolds está definido por las fuerzas de inercia. Esas fuerzas de inercia tienen que ver con el movimiento. Y si yo retrocedo en el tiempo y ustedes también, retrocedan a física 1. Hay una ley que tiene que ver con la aceleración. ¿Cómo se llama esa ley? ¿Quién me dice? No creo que se hayan olvidado. Es la segunda ley de Newton. La segunda ley del movimiento de Newton. Esta segunda ley del movimiento de Newton, ustedes lo han debido ver expresado de la siguiente manera: sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, ¿no es cierto? Esa es la segunda ley de Newton. Si yo aplico en este caso las fuerzas de inercia, va a ser igual a masa por aceleración, ¿no? En base a esa segunda ley. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Como les dije, voy a hacer un análisis dimensional. Entonces, la masa puedo expresarla en otras magnitudes. Yo sé que la densidad es igual a masa sobre volumen. Si yo despejo de acá la masa, voy a tener el producto de la densidad por el volumen. Y eso es lo que he hecho acá. En lugar de la masa, lo he expresado como densidad por volumen. La aceleración, si también hago un análisis dimensional, yo puedo decir que la aceleración la puedo expresar como la velocidad sobre el tiempo. Y eso es lo que he hecho en esta parte. He reemplazado velocidad sobre el tiempo. Eso es lo primero que hago. Estoy trabajando con las fuerzas de inercia. Ahora digo acá, tengo la densidad y tengo el volumen. Voy a deducir el número de Reynolds para una tubería que está llena de un fluido y tiene un diámetro D. Por eso puse este gráfico. Entonces, ¿qué puedo hacer acá? Tengo la densidad, lo anoto tal como está la densidad, pero ese volumen puedo expresar en unidad de área y longitud. Es decir, el área de este cilindro por Z, que sería la longitud de la tubería o de la tubería con la que estoy trabajando. A por Z. B sobre T voy a mantener. B sobre T. Entonces, esa es la fuerza de inercia que la puedo expresar. Partiendo de masa por aceleración, he llegado a esto. Esto es lo que me interesa. Todo esto. Eso con las fuerzas de inercia. Ahora con las fuerzas viscosas. Recordemos que la fuerza viscosa tiene que ver con la ley de Newton de la viscosidad, ¿no? Entonces voy a partir del esfuerzo de corte. El esfuerzo de corte, también recordemos cuando estábamos viendo esta ley de Newton de la viscosidad, las unidades del esfuerzo de corte es fuerza sobre área. Y esto es igual a la viscosidad por la velocidad por el diámetro. No estoy anotando como diferenciales. ¿Por qué? Porque estoy haciendo un análisis dimensional. Por eso anoto B sobre D. D es el diámetro de mi tubería, ¿ya? Entonces, ¿cómo puedo despejar o determinar las fuerzas viscosas? Yo me fijo acá. Voy a despejar la F. Si despejo la F, voy a tener la fuerza mu, la viscosidad, por el área, por la velocidad sobre el diámetro.
Entonces ya tengo expresado en magnitudes más simples o más sencillas tanto las fuerzas de inercia como las fuerzas viscosas. Ahora voy a recurrir a la fórmula que anotamos anteriormente. El número de Reynolds es igual a las fuerzas de inercia sobre las fuerzas viscosas. Fuerzas de inercia ya hemos deducido acá. Densidad por el área por Z por V sobre T, velocidad sobre el tiempo. En el denominador tengo las fuerzas viscosas. Mu, viscosidad, viscosidad dinámica por el área, velocidad sobre el diámetro. Yo acá me fijo y este término es común tanto en el numerador como en el denominador, entonces desaparece. Me va a quedar la densidad por la velocidad y esto por conveniencia lo estoy acomodando de esta manera, Z sobre T. ¿Ya? Y el denominador copio ya tal como está sin anotar ya el área. Ahora, B sobre Z, ¿a qué es, Z sobre T, ¿a qué es igual? Es igual a la velocidad. Es igual a la velocidad. ¿No? Entonces digo, densidad por velocidad y por velocidad sobre mu, velocidad sobre el diámetro. Velocidad por velocidad me va a dar velocidad al cuadrado. Este diámetro que está dividiendo, hago extremos con extremos y medios con medios, se va a ir al numerador. Y esta es la fórmula del número de Reynolds. El número de Reynolds está definido como la densidad por el diámetro de la tubería, diámetro interno, por la velocidad y sobre la viscosidad dinámica, ¿no? Acá lo vamos a ver en forma más clara. Esto ha sido solo deducción. Si tienen alguna consulta antes de pasar a la siguiente diapositiva. Es la deducción del número de Reynolds. Ya, entonces continuaremos, ¿no? Entonces, después de toda esa deducción, de ese análisis dimensional que hemos hecho, vamos a decir que la fórmula que define el número de Reynolds para una tubería circular, recta y llena es la siguiente. El número de Reynolds es igual a la densidad por el diámetro por B por mu. ¿Qué significa cada magnitud? Acá yo lo anoté. Rho es la densidad del flujo. Si estoy trabajando en el sistema internacional, expresado en kilogramos sobre metro cúbico. D es el diámetro interno de la tubería. En algún problema que me diga, ¿no? El problema dice, la tubería tiene un diámetro de tantos. Entonces yo voy a asumir directamente que el diámetro es interno de la tubería, ¿no? Y voy a poder determinar el número de Reynolds. Mu, la viscosidad dinámica en pascales por segundo en el sistema internacional. B es la velocidad promedio de flujo, que está en metros por segundo, y la viscosidad cinemática. Si yo utilizo esta segunda fórmula del número de Reynolds en función de la viscosidad cinemática, ¿qué unidades tiene la viscosidad cinemática? Metro cuadrado por segundo, ¿no? Entonces, ese es el número de Reynolds. Ahora lo vamos a definir cada régimen o cada tipo de flujo por el número de Reynolds, ¿no? Acá podemos observar, ¿no? Me dice el número de Reynolds para cada régimen, pero considerando una tubería circular. Esto les aclaro, ¿por qué razón? Porque ustedes seguramente, después de ver lo que yo acá estoy anotando, alguien va a ir a leer alguna bibliografía y va a decir, en esa bibliografía, por ejemplo, flujo laminar menor a 2300. Entonces me van a decir, no, la ingeniera no se ha equivocado, no ha puesto lo correcto. No, no quiere decir que hay error, sino que yo estoy mencionando el número de Reynolds para una tubería circular. Ustedes van a ver en la bibliografía, inclusive en BIRT y en otras bibliografías, que si ya no se trata de una tubería circular, el número de Reynolds va a variar un poco para flujo laminar, para flujo transitorio y para régimen turbulento, ¿ya? Pero en este caso estamos hablando de una tubería circular. Entonces el régimen laminar va a tener un Reynolds menor o igual a 2100. Para el régimen transitorio de 2100 a 4000. Y para el turbulento va a ser mayor o igual a 4000. Entonces, si mi fluido tiene un número de Reynolds menor a 2100, ya sé que se trata de flujo laminar. Y si tiene un número de Reynolds mayor a 4000, ya sé que se trata de régimen turbulento. Eso en cuanto a lo que es el número de Reynolds. Ahora vamos a hacer algunas aplicaciones.
En sí, la aplicación más importante lo vamos a ver en la siguiente clase. Hoy día vamos a hacer problemas solo en base al número de Reynolds, ¿ya? Pero ya en la siguiente clase vamos a ver que el número de Reynolds me permite determinar otras magnitudes. Por ejemplo, el factor de fricción, que ya lo vemos más adelante, ¿ya? Hoy solamente vamos a resolver problemas en base al número de Reynolds. Entonces, dice mi primer problema. Se tiene un flujo de leche a 20 grados Celsius que recorre una tubería de PIL, de la fábrica de PIL, a un caudal de 4 metros cúbicos por segundo. Tiene una densidad de 1040 kilogramos sobre metro cúbico. Determine el régimen de flujo que tiene el fluido, sabiendo que la tubería por la que circula tiene un diámetro de 15 centímetros. La viscosidad de la leche es de 0,0012 pascales por segundo. Acá también les hago una aclaración. Puede ser que en algún problema, y va a ocurrir esto, ¿no? Cuando ustedes ya estén haciendo su práctica industrial y todo eso, va a ocurrir que van a necesitar, por ejemplo, el dato de la densidad, de la viscosidad, que no se los van a dar. Entonces, ¿qué ustedes tienen que hacer? Con el dato de la temperatura, cuando se trata de fluidos, con el dato de la temperatura, yo puedo ingresar a tablas, dependiendo de qué fluido se trata, y sacar los datos de densidad y viscosidad. Para eso, por ejemplo, les sirve el manual del ingeniero químico de Perry que les mencionaba la anterior clase y que su compañero ya lo ha compartido, ¿no? En estos problemas que yo les estoy planteando están los datos, pero puede ocurrir que no tengan ni la densidad ni la viscosidad, entonces hay que recurrir a tablas con la temperatura, ¿no? Ya, entonces resolveremos este problema. Acá yo les he puesto una gráfica de líneas de tubería, ¿ya? Me está hablando de la leche. Entonces, esta es una línea de leche, esta que está en color azul. Y de esa línea de leche yo estoy apartando un pedazo de la tubería, que acá lo he agrandado. ¿Qué características tiene esa tubería? Tiene un área A y un diámetro D, que según la información que me dan, ¿con qué datos cuento? La temperatura son 20 grados Celsius, el caudal 4 metros cúbicos por segundo. Este símbolo de caudal yo estoy utilizando como Q mayúscula. No sé qué símbolo utilizarán, pero normalmente es Q, ¿no? La densidad 1040 kilogramos sobre metro cúbico, el diámetro 15 centímetros. Como todas las demás unidades están en metros, lo transformamos a metros. Los 15 centímetros equivale a 0,15 metros. La viscosidad que me da en el mismo sistema, 0,0012 pascal por segundo. Esto, si hago un análisis dimensional de unidades, voy a decir también que es igual a kilogramo metro por segundo. ¿Y qué me está pidiendo? Me dice, ¿dónde está la pregunta? Se determina el régimen de flujo que tiene el fluido. Entonces me está pidiendo el número de Reynolds. Y en base a eso yo voy a poder decir qué régimen es, si es laminar, si es turbulento o es transitorio, ¿ya? Entonces, determinamos el número de Reynolds. Ya tenemos nuestra fórmula que le hemos deducido anteriormente. Densidad por el diámetro interno, por la velocidad promedio y la viscosidad. Acá tengo la densidad, tengo el diámetro interno, tengo la viscosidad, pero me falta la velocidad. Para eso yo voy a tomar el dato del caudal. Ustedes recuerden que el caudal es igual al área por velocidad. Están ustedes en cuarto semestre, ¿no es cierto, jóvenes? Sí, ingeniera. Sí, entonces, ¿han llevado ya operaciones 1? No, ingeniera. No, ingeniera. A ver, fisicoquímica, ¿han llevado termodinámica? Ya. Entonces, lo que quiero saber es si la conocen a esta fórmula. Caudal igual al área por la velocidad. Sí, ingeniera. Perfecto. Ese era mi objetivo de las preguntas que les he hecho. Entonces, el caudal es igual al área por la velocidad. Como tengo el caudal y el área, puedo determinar porque me da el diámetro de la tubería. Entonces, voy a despejar de acá el área, la velocidad promedio. El área, ¿qué es igual? El área, voy a tomar esta área, pi por r al cuadrado, pero yo tengo el diámetro, entonces voy a poner en función del diámetro, pi d al cuadrado sobre 4. Tengo el dato del diámetro. Recuerden que este diámetro no me dice nada del problema, pero yo
yo sé que en el número de Reynolds yo necesito el diámetro interno y estoy asumiendo que es el diámetro interno, ¿ya? Determino el área. Área igual a 0,01767 metros cuadrados. Ya tengo el área. Como tengo el área, puedo determinar el caudal. Tengo el área y tengo el caudal. O perdón, puedo determinar la velocidad despejando de la fórmula del caudal. La velocidad promedio va a ser igual al caudal sobre el área. Y hago el reemplazo de mis datos, ¿no? 4 metros cúbicos sobre segundo sobre el área, 0,01767 metros cuadrados. Si yo simplifico unidades, me va a quedar en unidades de velocidad. 226,37238 metros sobre segundo. Acá una aclaración también en la cantidad de decimales. Si ustedes vean con qué cantidad de decimales van a trabajar. Yo acá he anotado 5 decimales, pero pueden trabajar con 2, con 3, no hay problema. Lo que sí les sugiero y les recomiendo es que en todo el cálculo, cuando estén resolviendo un problema, mantengan la cantidad de decimales, ¿ya? Mantengan la misma cantidad de decimales hasta el último cálculo que vayan haciendo. Entonces ya tengo la velocidad. Ahora sí determino el número de Reynolds. Me dan el dato de la densidad, 1040 kilogramos sobre metro cúbico, el diámetro interno 0,15 metros y la velocidad que ya he determinado, 226,372,38 metros sobre segundo. Y la viscosidad dinámica 0,0012 kilogramos metros sobre segundo. Al hacer toda esta operación, yo sé que el número de Reynolds es igual a ¿cuánto? A ver, vamos a ver, 29.428.409,4. Obviamente el régimen turbulento es mucho más elevado que 4.000. Entonces, yo puedo responder a la pregunta diciendo que el régimen de flujo que tiene este fluido es el régimen turbulento. ¿Alguna consulta hasta acá? Ingeniera, y si en caso fuera transitorio, ¿se lo deja ahí No, o se continúa? en este caso, lo único que me está pidiendo es saber en qué régimen se encuentra. Que me salga laminar, transitorio, turbulento, no pasa nada. Ahí termina mi cálculo. No me pide nada más, ¿no? Pero sí tendría que decir, ¿no? Es régimen transitorio, dependiendo del número de Reynolds que obtenga. ¿Otra consulta? Gracias, Inge. Ya, de nada. A ver, otro problema. Ingeniera, solamente, Adelante. pues se tiene que llegar solamente hasta 4.000 o menos de 4.000, ¿no? Si se pasa de eso, entonces está mal, Turbulento. digamos, ¿no? Ah, ok. O sea, el número de Reynolds que obtenga, por eso les he dicho, hoy día estamos resolviendo problemas solo determinando el número de Reynolds. El que obtenga es el correcto, simplemente que yo tengo que identificar en qué régimen estoy. En este caso, como nos da 29 millones y más, estamos en el régimen turbulento, ¿no? Eso estamos identificando. Gracias. ¿Está bien? Sí, ingeniera, gracias. Ya. Otro ejemplo. Me dice el problema. ¿Cuál sería la máxima descarga de un aceite a 100 grados Fahrenheit? Viscosidad cinemática de 0,003 pies cuadrados por segundo. Y presión atmosférica estándar. Desde un tubo cilíndrico de 0,75 pulgadas de diámetro. Si se quisiera mantener régimen laminar. Acá fíjense. Acá me dice, en este caso, en este fluido, quiero mantener el régimen laminar. Entonces, vamos a ver qué información tenemos. Estamos trabajando con aceite. Entonces, acá igual he rescatado una imagen de una tubería o varias tuberías que están transportando aceite. Y nuevamente separo un pedazo de la tubería. Yo ya sé que es régimen laminar, entonces va a tener este tipo de velocidad, ¿no? Ahora, ¿con qué datos contamos para este problema? Me da la temperatura en el sistema inglés, 100 grados Fahrenheit, me da la viscosidad dinámica, 0,003 pies cuadrados sobre segundo. Me da el diámetro, yo asumo que es el diámetro interno, no me dice nada del problema, pero yo digo, no es el diámetro interno,
0,75 pulgadas. Eso lo he llevado a pies. ¿Cuál es la equivalencia de pies a pulgadas? ¿Quién me dice? Un pie es igual a 12 pulgadas. Eso tienen que acordarse, ¿no? Que un pie es igual a 12 pulgadas. Con eso hemos hecho la transformación acá. Me dice además que quiero mantener flujo laminar, si quiero mantener flujo laminar, ¿no? Entonces, el Reynolds voy a tomar como el máximo del flujo laminar, que sería 2100. Para ese flujo laminar, para ese régimen, me está pidiendo que calcule la velocidad máxima. Entonces, nuevamente me apoyo en la fórmula del número de Reynolds. Pero acá yo tengo la viscosidad cinemática, entonces voy a utilizar la segunda forma. Diámetro interno por la velocidad promedio sobre la viscosidad cinemática. ¿Qué datos tengo? Tengo toda la información. Lo que necesito calcular es esta velocidad, porque el número de Reynolds es una información que yo ya estoy asumiendo. Entonces, velocidad promedio va a ser igual al número de Reynolds por la viscosidad cinemática sobre el diámetro. Reemplazo mis datos, no hay dónde perderse acá. Tengo toda mi información. Los 2100, la viscosidad cinemática 0,003 pies cuadrados por segundo y el diámetro que es 0,0625 pies. Hago el reemplazo, acá se me va a simplificar pie y me va a dar en unidades de velocidad, que sería 100,8 pies por segundo. ¿Esto qué quiere decir? Que para que yo trabaje en régimen laminar, la máxima velocidad que puede tener este fluido es de 100,8 pies por segundo. Sobre eso ya no estaría en ese régimen laminar, ¿no? ¿Alguna pregunta de este otro problema? Ingeniera, sobre Adelante. la temperatura, siempre tiene que ser arriba de 100, porque ese 100 es del aceite, ¿cierto? Sí. O sea, puede, Depende, ¿no? Depende. O sea, podría estar el aceite a temperatura ambiente, por ejemplo. Puede ser menos, puede ser más. Depende. ¿Qué proceso estoy desarrollando acá? La temperatura puede ser no hay un rango, digamos. No hay un rango de temperatura. A no ser que esté sobrepasando la temperatura crítica y todo eso. Pero en este momento eso no vamos a analizar, ¿no? Entonces, depende del proceso y en qué condiciones estoy trabajando para obtener o para el dato de temperatura que me dé el problema. ay, gracias. ¿Ya? ¿Otra consulta? Ya, un tercer problema, igual, solamente con el número de Reynolds. Este problema me dice, si un fluido A tiene una viscosidad que es el triple que otro B, determine la relación de la velocidad de A respecto de B si fluyeran uno a la vez en un tubo horizontal de longitud L, bajo la misma diferencia de presión. Considere que ambos fluidos tienen la misma densidad y el mismo régimen de flujo. Ya, me dice, a ver, vamos rescatando nuestros datos. Tengo un fluido A y la viscosidad es el triple que la de B, primera información. Viscosidad de A, triple de la viscosidad de B. Segunda información me dice que tienen la misma densidad, ¿no? Entonces, densidad de A es igual a la densidad de B. Mismo régimen, ¿qué quiere decir? Mismo régimen o mismo tipo de flujo. Yo puedo decir que ambos están en régimen laminar o en régimen turbulento o en régimen transitorio, pero ambos están en el mismo régimen. ¿Eso qué significa? Que el número de Reynolds va a ser lo mismo para ambos fluidos. El Reynolds del fluido A va a ser igual al número de Reynolds del fluido B. ¿Qué me está pidiendo? Me pide, ¿dónde dice? Si un fluido tiene... Determine la relación de la velocidad de A con respecto de B. Entonces, esta es la pregunta. Velocidad de A, velocidad promedio de A con respecto a la velocidad de B. Esa es mi incógnita. Entonces, ¿qué es lo que hago? Ya sé que los números de Reynolds son iguales y en base a la fórmula del número de Reynolds reemplazo mis datos. Densidad de A, velocidad de A, diámetro interno de A sobre la viscosidad de A. En el segundo miembro tendría el número de Reynolds de B.
densidad de B, velocidad promedio de B, diámetro interno de B y viscosidad dinámica de B. Ahora reemplazo la información que me da el problema. Me dice que las densidades son iguales, entonces se van a simplificar las densidades. Las velocidades desconozco, no sé cómo es la relación de velocidades. Los diámetros, si es la misma tubería, es lo mismo, entonces también se simplifica. ¿Cómo son las viscosidades? La viscosidad de A es el triple de la de B, eso reemplazo acá, 3 veces mu sub B. Y la viscosidad de B sigue siendo viscosidad de B. Entonces se va a simplificar también la viscosidad. Por lo tanto, si yo despejo la relación de B sub A sobre B sub E, este 3 va a pasar acá como número entero 3, ¿no? Entonces, esta es la relación que me pedía, ¿no? Me pedía la relación de velocidad de A con respecto a B. Según estas características, esta es la relación de 3 a 1. Y estaría resuelto este problema. Vamos a ver si hay más. No hay más. ¿Alguna consulta? Les voy a recomendar, jóvenes, que tengan siempre o preparen, si no pueden tener el manual del ingeniero químico de Perry, de algún otro libro, del mismo Beard, de Jan Koplis o de Sengel, en la parte final hay tablas de propiedades. Es bueno que lo tengan, porque como les decía, quien sabe en algún problema, no les doy el dato de densidad o viscosidad, entonces tienen que buscar en las tablas, ¿ya? ¿Hay alguna consulta más? ¿Se entendió? Disculpe, ingeniero, no entendí. ¿A qué se refiere con la relación de la velocidad? O sea, el 3 en pocas palabras, ¿qué significa? Ah, ya, la relación que hemos obtenido de 3 a 1, ¿no? De 3 a 1. O sea, acá me dice que determine la relación de la velocidad de A respecto de B. Quiere decir que si yo comparo estas dos velocidades, el fluido A o el fluido B va a fluir más rápido, según esto que hemos obtenido. Fluido. El fluido A. Eso, en pocas palabras, como me dices, eso me estaría diciendo, ¿no? Que el fluido A es 3 veces más veloz que el fluido B, o está fluyendo 3 veces más rápido que el fluido B, con estas características, ¿no? Ahora sí entendí. Muchas gracias. ¿Ya? Ya. ¿Alguna otra consulta? Bueno, jóvenes, por hoy eso es nuestro avance. Voy a dejar de grabar. Recording stopped. Y voy a dejar de compartir. Ya, entonces, la siguiente clase vamos a seguir con el número de Reynolds, pero como que ya ampliando un poco más, o sea, no nos vamos a centrar solo en calcular el número de Reynolds, vamos a hacer otros cálculos complementarios o adicionales, ¿ya? Si tienen alguna duda más, si no, terminamos acá, jóvenes. El práctica todavía no tiene fecha de presentación, Inge, ¿no? No tiene fecha, pero vayan avanzando. Eso sí les recomiendo. Aunque no es muy extenso el práctico, ¿no? Pero vayan avanzando. Según lo que vamos avanzando, pasamos nuestras clases, ustedes también vean qué problemas ya pueden ir resolviendo. ¿Ya? ¿Listo, jóvenes? Nos vemos el día jueves. El jueves tienen su examen práctico. ¿De qué temas? Van a dar el balance de transferencia de cantidad de movimiento y el número de Reynolds, lo que hemos visto ahora. De esos dos temas, su examen práctico del día jueves a las 4. Por si acaso, espero que sea todo normal. Mejor no pronosticaré nada. Ya, entonces nos vemos el día jueves, jóvenes. Cuídense. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.